Bienvenidos a Rompe Tesor. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. La historia que se contará el día de hoy puede que a muchos les haga sentir algo incómodos, nerviosos o incluso acechados. A tal grado de relacionarlo incluso con el acoso. Pero, ¿será acaso esto de una persona? Pues esta historia que se cuenta, a diferencia de otras, es algo diferente. Esta historia fue contada recientemente por Alex, un chico de 19 años que asegura ser acosado por un ente. Todo esto llegó incluso a tal grado de hacer preocupar a los padres de este muchacho. Todo comenzó de una manera algo extraña. Normalmente la mayoría de nosotros sueña con cosas, pero claro, esto es algo natural en los seres humanos. Pero pocas veces son cuando se llega a tener pesadillas. Y la pregunta es, ¿habrá algo peor que confundir las pesadillas con la realidad? Esto fue lo que le pasó a Alex. Él cuenta que de la nada empezó a tener pesadillas. Pesadillas que se iban haciendo frecuentes a medida que pasaban las noches. Esta larga travesía de pesadillas comenzó con él corriendo en medio de la oscuridad. Y que de repente encontraba una casa similar en la que vivía. Lo que él hacía fue subir por las escaleras hasta lo que era su habitación de ese otro mundo. Y lo único que él podía ver era su cuarto, muy desordenado y sucio, como que hubiera estado deshabitado por mucho tiempo. Y luego de un rato observando lo que era su habitación, despertaba. En un principio no le parecía nada raro. Él creía que era un sueño y nada más. Pero lo que no sabía es que este sueño se repetiría noche tras noche. Llegando así a la noche número 4, en la que ya podía sentirse algo incómodo e incluso aterrorizado. Cada vez que él estaba subiendo las escaleras, en su sueño, podía sentir una vibra muy espeluznante, como si alguien lo estuviera observando. Pasó un buen tiempo teniendo estos mismos sueños, con la misma rutina, él subiendo hasta su habitación. Pero hubo una noche en la que algo fue diferente. En el momento en el que él se encontraba ya en su habitación, que él describe nuevamente como si fuera un lugar abandonado, sucio, que no entraba mucha luz. Fue en ese momento que algo apareció de una esquina de su cuarto. Lo único que él podía ver era simplemente una silueta, algo así como una sombra negra, algo oscuro, que emergía de esa esquina. Esto para muchos puede ser algo insignificante, pero recordemos que cuando una persona tiene la pesadilla en ese momento, es diferente, es más aterradora. Y Alex lo describía como la peor pesadilla que hubiera tenido, pero él no sabía que esto solamente era el comienzo de algo peor. En las mañanas no solía ocurrir nada relevante. Todo pasaba en las noches. Luego de tener esa pesadilla en la que algo emergía de la pared, empezó a soñar cosas normales, cosas cotidianas. Pero siempre había un momento en el que algo lo observaba. Él cuenta que en uno de sus sueños podía verse a él mismo
yendo normal a la universidad, pasando clases y todo eso. Pero, al regresar a su casa en el transporte público, podía ver por un momento una silueta o una persona con ropa negra que lo observaba. Lo pudo ver solo por un momento, en medio de las calles, cuando el auto estaba en movimiento. A él le parecía algo raro, teniendo en cuenta que fue la misma silueta que apareció en su anterior pesadilla. En una ocasión, él soñó que estaba en una salida con sus amigos, en un restaurante, y podía ver cómo una persona similar a las anteriores estaba sentada del otro lado, observándolo. Hubo otra ocasión en la que se podía ver a él mismo cenando con su familia y que por la ventana se podía apreciar a la misma figura. Cada vez que veía esta figura o que podía apreciarlo, es el momento en el que terminaba su pesadilla. Y siempre solía despertar con mucho terror, pensando que incluso podía ser algo real. Aparte de eso, se dio cuenta de algo, de que en todas sus pesadillas y cada vez que aparecía esta figura, se iba acercando poco a poco. ¿Y qué pasaría en el momento en el que esta figura lo atrapara? Pues eso en realidad ya pasó. Él nos cuenta que hubo una noche en la que no quería dormir. Él nos cuenta de que tenía mucho miedo de que otra vez esta figura se manifestara en sus sueños. Esa misma noche estuvo despierto por mucho tiempo, pero este método, por así decirlo, de quedarse despierto, pues ya lo había hecho en ocasiones anteriores. Y justo esa noche no pudo aguantar, tenía mucho sueño, porque recordemos que el dormir es una necesidad principal para el ser humano. Antes de dormirse, él recuerda perfectamente que dejó la puerta cerrada y con la TV prendida, y fue cuando comenzó la pesadilla. Pudo escuchar ruidos raros al otro lado de la puerta, como si alguien estuviese caminando, o como si alguien quisiera entrar. En ese momento, vio como poco a poco la puerta se iba abriendo y de ahí salía la figura oscura. Esa silueta de una persona se iba acercando poco a poco, pero Alex no podía hacer nada. Estaba inmovilizado, tampoco podía gritar. Esta figura se iba acercando hasta estar al lado de su cama. Parado por un buen rato, se acerca a su oído y le dice: ¿Crees que no soy real? Alex despertó con mucha fuerza y con un grito muy fuerte que despertó a los padres. Eso fue lo de menos, porque resulta que la puerta que él lo había dejado cerrado ahora estaba abierta. ¿Será acaso que esta silueta negra, esta figura, este ente, de algún modo u otro, pasó a la realidad? Esperamos que el video haya sido de tu gusto, pues nosotros nos vemos con ustedes en una próxima ocasión.